buenos días a todos los asistentes, amigos de la Sociedad de Estudios Históricos Geográficos del Beni, del Movimiento Cultural Pueblo de Leyenda, docentes de la universidad y las personas que nos acompañan y que son conocidas en el medio cultural. Les voy a pedir a los alumnos que tengan un poco de atención en estos temas, porque son de mucha importancia para el conocimiento que ustedes van a tener en el desarrollo profesional. Si pudieran tener el silencio adecuado y evitar las conversaciones personales, les voy a agradecer, porque no me molesta a mí ni a los que conocemos los temas, sino más bien pierden el provecho que ustedes deben tener. Esta presentación en realidad es parte de mi cosecha, pero sin embargo he pedido el permiso correspondiente a uno de los ex integrantes del grupo de la Fundación Kenneth Lee, don Ricardo Botega, que muy gentilmente me ha prestado, me ha cedido un grupo de diapositivas donde está el tema que voy a desarrollar. Pero previamente quiero comunicarles que también rindo mi respeto, rindo mi admiración por los intereses que han prestado y que seguramente estuvieran sentados aquí al lado de ustedes. Kenneth Lee, Oscar Saavedra, Michael Nakamura. Los tres nos miran desde arriba, pero espiritualmente están sentados aquí y también van a compartir estas ideas. Kenneth Lee decía que el vector biológico de la sostenibilidad agrícola es el tarope, y es cierto. Por eso yo reniego y rasgo mis vestiduras cuando veo que del arroyo San Juan sacan el tarope por sacarlo, por mostrar una figura sucia, como está en este momento el arroyo San Juan. Nuestro amigo Oscar Saavedra, que lastimosamente hace poco nos dejó, que ha tenido experiencias imitando los camellones y los canales adheridos a los camellones, hizo experiencias de siembra, le dieron muy buenos resultados. No califiquemos en el sentido económico, pero califiquemos en el sentido de la producción que hizo. Juntamente con Michael Nakamura, lastimosamente no tengo la imagen, pero mi respeto a estas tres personas. También deseo agradecer a los investigadores de nuestras civilizaciones, que ustedes los conocen, muchos los conocen. Yo he tomado referencias de Tabedeus Henke, de Alcides de Orbini, Agustín Palacios. Últimamente tenemos a Erland Nordenskiöld, que es la referencia viva que tenemos a principios del siglo XX. Y luego he tenido la satisfacción y el gusto de trabajar en el tramo Trinidad, San Ignacio, San Borja, Yucumo, con los investigadores de Ugarte y Calandra. Y ahora nos visitan periódicamente Humberto Lombardo, Erickson, John Parker, Heike Pruners, José Barba, que tiene dos representantes que nos van a dar una referencia también histórica y nos van a dar científica de lo que es el trabajo que han realizado. Y nuestra compatriota Carla Jaimes, que se ha interesado mucho en lo que significa y que en base de una de sus trabajos voy a desarrollar el tema. También nuestro respeto a los investigadores nativos, Kenneth Lee, Ricardo Botega, Rodolfo Pinto Parada, Arnaldo Lejarón Casanovas, Oscar Saavedra, Michael Nakamura y muchos más que con las disculpas necesarias les pido 1000 perdones por no nombrarlos, pero sí sabemos que son los que trabajan en estos temas. Ahí tenemos el mapa del Beni, así es el Beni visto desde un satélite. Parecería que es una partecita del mundo, pero no es así. El Beni es muy característico por sus ciclos periódicos de inundaciones y de sequías.
Son dos climas diferentes y ahí tenemos una gráfica y les adelanto, muchas de las gráficas van a decir más de lo que yo puedo hablar. Entonces ahí ustedes ven muy bien cómo está el tema en una misma zona, en una loma, está el tema de inundación y el tema de las sequías. Voy a copiar esta zonificación de los yacimientos arqueológicos precolombinos relevantes en el Beni. Esta es una, si me permiten, una copia de alguna sugerencia que se hizo hace mucho tiempo a través de la Fundación Kennedy, buscando una descripción descriptiva para buscar que esta zona sea declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ayer alguien nos hablaba y nos decía de que habían varias zonas en el mundo con características similares y que formaban parte del patrimonio cultural de la humanidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no nosotros podemos tener esta zona como el patrimonio cultural de la humanidad? Rica en arqueología, rica en conocimientos escondidos en las selvas, y alguien decía que si le poníamos un techo a Mojos, este era un museo natural permanente. Carla Jaimes, creo que Carla Jaimes, ha dividido o ha zonificado estas zonas en 6 zonas de diferentes tipos de características de construcciones construcciones supuestamente humanas, y esas muy rápidamente las voy a desarrollar. La zona 1 de grandes plataformas agrícolas, que está al norte de Trinidad, en la zona de los lagos, y vamos a ver que esta zona es muy característica, muy especial, porque nos está definiendo muchas cosas importantes en el desarrollo no solamente de la geografía, de la geomorfología y del aspecto arqueológico. Fíjense ustedes que en esa zona hay ese sistema de llamados los camellones y los canales aledaños, una situación especial. Fíjense que las orientaciones no son de un mismo sentido, son de diferentes sentidos. Las razones no sabemos por qué, pero sí, los ingenieros hidráulicos de ese tiempo tenían seguramente una razón especial para dirigir y conducir las aguas y quitarle la fuerza de flujo, Además de que los flujos en estas pampas y en estas zonas son unos flujos lentos, porque las pendientes no llegan al 0.05%. Y eso está verificado y lo he comprobado personalmente de manera topográfica. Ahí tenemos otra configuración. Esta figura les va a mostrar 2 cosas. El sistema, cómo utilizaban la construcción en diferentes direcciones. Y además vamos a ver en la parte superior, en la parte superior hay un camino ya hecho por nosotros, por el hombre actual, quizá en parte destruyendo lo que tenemos como evidencia física. Ahí tenemos otra forma de camellones y canalitos que en lo posterior vamos a ver que tienen una significación especial que alguien ya lo ha empezado a analizar y ver y a comparar con otras civilizaciones de otros lugares. Y es necesario seguir esa investigación. Esta foto solamente nos muestra 2 cosas, que hay un tiempo de inundación donde las lomas, los camellones, no llegan a inundarse totalmente. Lo mismo pasa con esto, ¿no? Las direcciones de los camellones y los canales son aleatorios, no tienen una dirección definida. Pero fíjense que en los canales largos,
estos largos, al final tienen unos camellones que se colocan en forma transversal, de tal manera de que posiblemente ellos regulaban ese control del flujo de la circulación del agua, pese a que no había mucha velocidad en el cauce, pero sí ellos controlaban muy eficientemente. Esta es una foto que la he recuperado, es como una cuadrícula ciudadana. Parecería que era una distribución urbana. Eso también hay que investigar porque existe y está en la superficie, forma parte de la geomorfología y la geografía del, discúlpeme la generalizar y decir los llanos de Mojos. Ahí tenemos otra fotografía evidente de la existencia real de los canales y de los camellones. Ahí tenemos otra que es, fíjense, lo mismo, pero hombre, ¿qué son? Fíjense que estas líneas largas son cortadas por las transversales y en algún caso diagonales. Me imagino como ingeniero que conoce el movimiento hidráulico, que ha estudiado la hidrología, la parte física del movimiento de aguas, que eso era para cortar el flujo fuerte de las aguas en los canales aledaños a los camellones. Lo mismo por acá. Y aquí viene lo interesante. Ustedes se fijan esas figuritas que parecen muy especiales, que no son figuras, que no son trabajos muy regulares, son irregulares, pero sin embargo, algunos estudiosos, algunos investigadores ya han empezado a encontrar una similitud en figuras. Por ejemplo, aquí han encontrado una similitud en un geoglijo que se simula un piyu. Yo la verdad que no veo mucho en los camellones, pero sí en el lago, donde está el título, veo que hay alguna similitud en la figura de un piyu. Lo mismo pasa en esta figura. Los camellones dirigidos de uno y de otro lugar han asimilado a un loro. Por lo menos esas las evidencias que me las han pasado y me han dicho que las analice y vea. Yo no soy especialista en el tema, lo publico por la obligación de que algunos se interesen en este tema porque parece muy interesante. La zona de los camellones agrícolas. Esta zona es una zona bastante importante. Es de 1 a 2 metros de ancho y todas las características que ustedes la están leyendo. Esto se encuentra entre Fátima y Santa Rosa, muy cerca de acá. También tienen una similitud, pero de diferente forma a lo que mostramos en las exposiciones anteriores. Estos camellones son más largos, tienen una orientación mucho más definida. No están entremezclados. Y aquí un grupo de gente que se ha puesto a trabajar con la Fundación Kenneth Lee, y fíjense que el topógrafo está sobre el camellón y el ayudante se encuentra muy debajo en lo que significaría el canal. Según me comentaba Ricardo Botega, me decía que incluso el canal servía para la crianza de peces. Eso lo puede confirmar el grupo que nos va a entrar posteriormente con las experimentaciones que han hecho en San Ignacio. Lo mismo, otra vista, y esto dice, confirma lo que yo estaba hablando antes. Otra vista de que el camellón estaba escondido, o el terraplén estaba escondido y habían ya plantaciones naturales. De ese tiempo a esta parte, la selva ha crecido, la vegetación se ha expandido. Por lo tanto, en el ámbito de todo el ámbito, de toda la superficie de lo que yo llamo, lo que todos llamamos ahora los llanos de Mojos,
existen estas construcciones que son ciertas y que están evidentes y que son productivas, porque fíjense que en ellas hay plantaciones de plátano. Ahí tenemos otra, me dice que 5 minutos, voy a apurarme. Ahí tenemos otra evidencia de las cosas. Ahí vemos un canal que seguramente comunicaba una laguna con otra, que son construcciones antiguas. Luego tenemos en el Parque Kenneth Lee una zona de terraplenes y canales también. Una zona de inundación, una zona donde se muestran unos canales que no son construidos por maquinaria, ni tampoco por la modernidad nuestra ahora. Se han identificado, y Susana nos decían ayer que habían más de 1000, creo, lugares georreferenciados, y que los han identificado así los investigadores que nos visitan. Una zona de inundación. Esta es una gráfica que supuestamente es muy similar, o que por lo menos la han ideado de tal manera de que esa es la forma de vivir de los antiguos. Y ahí nosotros vemos un geoglifo que representa una figura. Parece un rectángulo, tiene alguna característica. Otro canal. La zona de las lomas altas, que también está siendo muy bien estudiada, en la zona del Monte San Pablo, Casarabe y toda esa zona. Últimamente Lombardo ha trabajado en las islas, y ha encontrado mucha evidencia de vivencia en esas islas. Y lomas especialmente, esta es la zona de las lomas. Esta loma está ubicada a orillas del río Ibarre, y en esa zona se está colocando una planta de tratamiento de agua. Otra de las zonas, la zona de las lagunas geométricas orientadas. Yo tengo mi propio criterio, a diferencia de otros investigadores. Pronto la voy a divulgar. Yo sé que a lo mejor por ser un pensamiento, una investigación de un nativo de la zona, no va a tener el peso que pueda tener un investigador extranjero. Y ahí están las lagunas en la zona del sur de Trinidad, cerca de Santa Ana, un poco más al norte. Todas tienen una orientación noreste. Las lagunas generalmente, en estas lagunas es cuadrada, pero generalmente son rectangulares y tienen una figura muy especial. Esa figura yo la he estudiado, los volúmenes los he comparado con las lomas construidas de manera ingenieril, como ingeniero civil. He hecho un estudio de distancias, de movimiento de cargas y todo aquello, y voy a tener una teoría muy especial sobre este tema. Sigo pasando lo de las lagunas, que son evidentes en todas. La zona de los montículos, que también ha sido estudiada bastante por nuestros investigadores, porque los bolivianos no tenemos los recursos para movilizarnos ni siquiera con una carretilla para poder hacer una investigación. Pero las personas que vienen, hacen la investigación, llevan la investigación, pero esa investigación no retorna con el idioma boliviano. La Constitución Política dice que todos los documentos y todas las cosas tienen que ser elaboradas en el idioma español. Y yo soy protestante con la mentalidad de que los documentos vengan en inglés, porque los que estudiamos estos temas no sabemos inglés. Entonces, ni sabemos muy bien hablar castellano, entonces necesitamos por lo menos leer. Estas figuras son muy especiales, están todavía en estudio, no se sabe qué significan, pero fíjense que tienen alguna similitud con alguna otra cultura. Mientras existan lluvias que laven la cordillera de los Andes, voy a leer, el calor solar con la temperatura favorable en las tierras inundadizas de mojos se puede producir así. Indefinidamente alimento de gran escala para combatir el hambre en el mundo entero, eso lo decía Kenneth Lee.
Y esa otra figura en la que podemos ver que, cómo se imaginan los investigadores que podían trabajar este tema de la alimentación. En las experiencias actuales, Óscar Saavedra ha hecho con la Fundación Kennedy y con apoyo de algunas instituciones, no solamente nacionales, extranjeras, ha hecho experiencias de construyendo camellones y las famosas y los famosos canales al costado. Lo mismo se ha hecho, creo, en San Ignacio, cerca de San Ignacio se ha hecho. Nos van a contar esa experiencia los próximos expositores. Esa es la experiencia que hizo primero Óscar Saavedra y luego continuó Nakamura. Sacaron no solamente alguna planta originaria, sino también sacaron maíz. Y dice que los tamales fueron buenos. Esa es la forma como se ha trabajado, vistas de dónde se ha trabajado. Esa era la forma gráfica de cómo se idea, cómo se trabajaba la loma y los canales aledaños con una pesca rudimentaria, pero que no era de río, pero sin embargo había la posibilidad de una pesca, según el imaginario de los investigadores. La zonificación preliminar de las partes de los yacimientos arqueológicos precolombinos relevantes en el Beni, como propuesta, es que sea declaratorio principalmente todo esto, los políticos, los diputados, senadores que se puedan interesar en este tema, nos puedan ayudar en declarar un patrimonio natural de la UNESCO. Mucha relación entre el manejo del agua y la arqueología ancestral. Ahí estamos viendo, les voy a mostrar, perdón, no vuelve atrás. Me pasaron unas diapositivas en las que se puede ver un poco más claramente dibujada no solamente el loro y el pillo, también un ciervo. Hubiera sido interesante que se los pueda mostrar, lastimosamente no he podido acoplar esto, pero sí hay un paralelismo buscan un paralelismo, se pretende encontrar un paralelismo entre las líneas de Nazca, que representan figuras zoomorfas, con los camellones y las formas como tenemos nosotros acá. La civilización ancestral, una civilización ahogada, que manejaban los ciclos de inundación. ¿Dónde quedó? Porque la cultura esta, con la cultura que encontraron los españoles o con la gente que encontraron los españoles, no tenía relación. Tuve la suerte de visitar Nazca, me encantó mucho, es una cosa importante. Y ahí vemos nosotros algunas culturas que desaparecieron. Hay algunas culturas, por ejemplo, Tiahuanaco no tiene nada que ver con el Imperio Incaico, tiene mucha datación diferente. Según Dougherty y Calandra, la civilización del agua, la civilización hidráulica, empezaba 4.000 años antes de Cristo. Otros historiadores dicen que eran 400 años después de Cristo hasta 700. Y la cultura incaica, o la civilización incaica, como quieran llamarla, empezó en 1200 y terminó con la muerte de Atahualpa en 1400. Y todas estas evidencias que estoy mostrando están dirigidas a el tratamiento del agua. Todas están dirigidas al tratamiento del agua porque son realmente evidencias de que el agua es el elemento preponderante no solamente para la vida humana, sino para la vida zoológica, botánica, además de la tierra, además del aire, el aire ahora contaminado,
Y gracias al que todo lo ilumina, gracias al sol, la energía que viene ahí calienta el agua, la hace buena, calienta la tierra, le da fortaleza, le da sabiduría y fortaleza al hombre, y además el aire se nutre también de la energía del sol. Por lo tanto, el agua es uno de los componentes importantes, no solamente de la vida humana, sino de los animales y las plantas. Rusurupaya, en idioma mojeño trinitario, quiere decir muchas gracias. Agradecemos a Hugo por su intervención. Vamos a dar paso, por favor, a un par de preguntas, si existieran. Por favor, ahí. Muy buenos días, muchas gracias, Hugo. Simplemente complementar, ¿no? Que vamos dejando ya un poco esa visión andinocéntrica que nos muestra la identidad boliviana solamente la parte de Occidente. Muy poco se ha estudiado la parte de lo que llaman tierras bajas, que es más que todo los llanos, la Amazonía y el Chaco, ¿no? Las evidencias son por demás prácticas, se está viendo ahí, que nosotros somos herederos de una gran cultura. Sin embargo, la historia oficial nos negó esta parte. Y nos viene la educación en paquete, que es muy andinocéntrica. Seguimos leyendo todavía La niña de sus ojos, La Chascañahui, El estudiante enfermo. Y muy poco nos muestran realmente libros de autores venianos. Esperamos que este encuentro etnológico sirva para sentar también y sugerir al gobierno que en la currícula se inserten temas de la cultura del Beni. Acá tenemos una cultura muy grande, faltan muchos estudios, hay evidencia de que en todo el Mojos, en todo el Beni, perdón, de la provincia Muarván hasta Bacadíes hay restos arqueológicos. Como decía Hugo y dijo Kennelly, si al Beni quieren hacer un museo, solamente basta con ponerle un techo. Esperamos que se siga indagando esto y que se socialice, que ya dejemos esa visión andinocéntrica y que pensemos también en la Amazonía. Esta Amazonía que está ardiendo y es por culpa de un gobierno insensible que manda acá a su gente a incendiar, y eso está comprobado. No es que estemos echando la culpa, pero pareciera que hablan de la madre naturaleza, pero sin embargo atentan contra ella. Quienes somos los afectados somos nosotros, los de acá de Santa Cruz, de Beni, de Pando, que ahorita estamos en un desastre ecológico. Gracias. Por favor. Ay, Daniel. Sí. Bueno. Ay, Daniel, ¿para qué hurgaste la tapa de Petro? Gracias por tu contribución, porque es cierto, lo que has dicho es cierto y compartimos esa idea. Lastimosamente parecería, y con el respeto de la gente que nos visita y que no vive en el Beni, pero que quizás se va a llevar el pensamiento y lo va a distribuir. El Beni y la zona oriental, por lo menos la nuestra, y me identifico con ella, parecería que no forma parte de la nacionalidad. Parece que la historia del Beni es olvidada, escondida y tergiversada. Vuelvo a repetir una experiencia de hace muy poco tiempo. Conseguí el último tomo del libro de Carlos de Mesa. En el último libro de Carlos de Mesa, de más de 1500 hojas, en la historia de Bolivia, en 3 páginas hay 3 párrafos que no pasan de 20 líneas y que hablan del Beni, ni siquiera hablan de la cultura mojeña, ni siquiera hacen una referencia clara de aquello. Por lo tanto, en la historia de Bolivia nosotros no figuramos, figuramos a partir de la República. Incluso
mucho después de la República. Figuramos cuando se decía que Esteban Arce fue confinado a Santa Ana de Cuma y allá murió en 1800 Y hay otras referencias que también nos hacen solamente ser partícipes lineales de una historia de Bolivia. Por lo tanto, comparto con la opinión comparto y lo estamos divulgando esta idea con Daniel y con otro agente que piensa lo mismo, de que nosotros en el Beni estamos olvidados porque no tenemos historia. Otra referencia, para que la sepan. Cuando se firmó el Acta de la Independencia, el partido de Mojos, que formaba parte de la gobernación de Santa Cruz, la gobernación de Santa Cruz tenía 3 partidos, Mojos, Chiquitos y Huracarés. Apolobamba, perdón. Cuando se llamaron los diputados, fue elegido el diputado, el reverendo padre, el presbítero Cortés. Cortés, pero no me acuerdo el nombre. Fue elegido para ir a firmar el Acta de la Independencia. Llegó a Sucre un 3 de agosto, lo vetaron y el Beni, con su único diputado, no firmó el Acta de la Independencia. El Acta de la Independencia, en nombre de Mojos y de los partidos de Santa Cruz, fueron firmados por 2 diputados de Santa Cruz. Así que imagínense cómo el Beni siempre ha sido olvidado y perdido la nacionalidad boliviana, pero sin embargo estamos aquí. Somos bolivianos y tenemos que seguir siendo bolivianos porque Dios nos puso de esta manera acá. Muchas gracias. Si hay alguna otra pregunta. Por favor, ya estamos con el tiempo justo para dar oportunidad a los otros ponentes. Nos hemos pasado ya un poco del tiempo. Una puntualización cortita. Puntual, por favor. Que señalar, miren, las últimas investigaciones de Lombardo ha descubierto de que a través del análisis de las islas de Monte ha descubierto de que nuestra civilización va a los 13.000 años antes de Cristo. Y esto lo establece a través del análisis de la alimentación de la gente que vivió en esa época y además de semillas como el joco y además de la misma yuca también. La yuca es nativa de aquí de Mojos, ¿ya? Entonces estamos referenciando 13.000 años y esto no lo dice, bueno, esto es nuevo porque Erickson ya estipulaba la antigüedad, que es un estudio mucho más viejo, en 3.000 años antes de Cristo. Lombardo en sus nuevas excavaciones y los nuevos estudios recientemente, y aquí a unos 200, 300 metros de la Laguna Suárez hay uno de esos estudios en las Islas de Monte, establece 13.000 años. Fíjense ustedes y comparen la edad del hombre de la civilización hidráulica y la edad del hombre andino de la civilización de Tiahuanaco. Entonces vemos nosotros que esta historia es una historia que recién la estamos descubriendo y nosotros los venianos nos interesa más que a todos sacar adelante nuestra propia historia dentro de los espacios vacíos del mundo andino respecto a lo que es el Oriente y fundamental Mojos. Eso quería leer. Bueno, gracias por su atención. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Museo Etnográfico. Buenos días todavía, ¿verdad? Sí, buenos días. Y agradecer la posibilidad de participar en este encuentro y especialmente a la universidad y a todas las personas que están presentes en este acto y a quienes nos están acompañando a través del streaming de este acto. Tenemos un poco tiempo y vamos a intentar resumir de la mejor manera y la manera más didáctica y pedagógica lo que tendríamos como contexto para poder hablar del tema tan importante que es Mojos, País del Agua. Yo voy a permitirme hacer una pequeña contextualización de la presentación que está focalizada en la degradación de la Laguna Isirere, lugar donde nosotros estamos trabajando en San Ignacio de Mojos desde hace 5 años,
con distintas experimentaciones y distintos estudios, acompañando un proceso del Centro de Estudios Amazónicos de Barcelona, que como ustedes conocen o muchos conocen, trabaja en el tema de la cultura del agua desde hace más de 25 años, junto a Ollanta Mojos, al Centro de Estudios Oya Amazónica, que es la entidad local. Es importante referenciar que en una estructura muy concreta, la cultura del agua teoriza que las obras en tierra de mojos formaban un sistema integral para modificar el ecosistema de inundación y potenciar la producción de alimentación. Coincidiendo con lo que nos ha expresado el ingeniero Padilla, hay una gran importancia a lo que es esta riqueza que está basada en la agricultura, que ha intervenido con la acuicultura. Este sistema, que lo ha graficado de una manera muy clara en la anterior presentación, nos habla también de una compleja red de canales y terraplenes distribuidas en las aguas o que distribuían las aguas hacia los lugares de producción. Todos estos elementos han constituido parte base del estudio de lo que para nosotros, como el Centro de Estudios Amazónicos, es la limnocultura. El Centro de Estudios Amazónicos propone el término de limnocultura para designar el mecanismo de base del sistema productivo de los antiguos. La agricultura reponía su fertilidad mediante la transferencia de la fertilidad del medio acuático al terrestre. Aquí se hicieron experimentaciones con el tarope, que era lo que seguramente se utilizaba, y que se han hecho las experimentaciones no solamente aquí en Mausa, en el centro en Arajuruana, sino también en Barcelona, y se ha podido demostrar la importancia que tenía este tipo de fertilización en tierras que no tienen capacidad productiva como son las de esta zona. Es un tema muy específico, vamos a pasarlo, pero seguramente en su momento podríamos darles la información sobre los resultados de esta experimentación realizada por la Universidad de Lleida, con el catedrático, el doctor Jaime Buixadera, uno de los más eminentes ingenieros de suelos que hay en Barcelona. Vamos a retratar como elementos de la cultura del agua de manera muy sintética, que son los 5, que son las lomas artificiales, los terraplenes, los camellones, las lagunas y canales. No podemos dejar de decir que en este tema de lomas artificiales incluimos la arqueología como un dato importante. En el año 91, el CEAM hizo un estudio, uno de los primeros estudios que realizó, y así como ahora Carla Jaimes ya ha identificado de manera muy clara las zonas donde están los terraplenes, los camellones, las lagunas, desde la entidad en la primera investigación, ustedes pueden ver, están delimitadas las áreas donde están los terraplenes, donde se encuentran las lagunas y donde están las lomas. Este es un dato previo, es digamos previo a lo que se ha ido investigando ahora, pero creo que es importante reconocer que el tema de la cultura del agua o del país del agua se ha iniciado desde el año 90 en el país, con la poca o ninguna difusión. Somos conscientes todos y también es una llamada de atención, coincidiendo con lo que nos dice Daniel Bogado y el ingeniero Padilla, la necesidad de que la educación incorpore como parte de su historia la historia de la cultura del agua. El andinocentrismo reclamado es importante poder compartir con lo que es la historia real y la historia verdadera de esta región. Voy a ir rápidamente porque se ha ido hablando de este tema, las lomas artificiales, lugares de vivienda, que son los montículos de tierra donde se han encontrado muchísimos restos arqueológicos y también urnas funerarias. Tenemos un tema que también se ha estudiado, esta zona no tiene piedra, por lo tanto la categorización y la caracterización de las edades que ocurren en piedra no son significativas, pero sin embargo en estas lomas se han ido datando ya muchos de los investigadores que han estado por este lugar. Las lomas mayores, que son algunas de hasta 50 hectáreas, tienen una... ¿Cuál es el del medio? ¿Este? Sí. Tienen una... perdón.
Como ven, ustedes tienen un foso cuya salida es un canal de desagüe. Todas las islas o las llamadas montículos tienen estas salidas que son las que daban lugar al circuito de la red hídrica de Mojos. Nosotros tenemos bastante documentación al respecto. Estoy haciendo un resumen muy apurado porque no tenemos el tiempo necesario. Pero quiero detenerme en un tema que es importante. En el momento en el que el año 1987, Rodolfo Pinto decía que tanto Nordelskov como prospectó las primeras lomas y Duberti y Calanda abrieron catas y dataron un material cerámico que por desgracia se perdieron porque un rector de universidad hizo ripio con esta cerámica, pero podemos encontrar algo que es muy importante. En este momento, en el siglo XXI, el 3 de julio del año 2022 tuvimos la ocasión de participar en esta presentación. Se descubrieron 47 sitios arqueológicos en el tramo de San Borja-San Ignacio de Mojos, evidenciando una existencia de civilizaciones precolombinas en la Amazonía boliviana, revelando la cultura mojeña. Según Roger Cosío, que fue quien presentó, es un arqueólogo que estaba a cargo trabajando con la empresa china de la carretera, se realizaron 88 excavaciones durante el tramo de 700 metros cuadrados de tierra, se movieron 700 metros cuadrados de tierra y sedimentos. Los hallazgos incluyeron terraplenes, campos elevados, canales, con datas de 500 años antes de Cristo y hasta 1400 antes de Cristo. Se hallaron 225 cajas de piezas arqueológicas, incluyendo 25 objetos completos en buenas condiciones para exhibición y otros semicompletos. Se analizaron fragmentos con diseños únicos, como incisiones y otras decoraciones. Sabemos que son 16 tipos de cerámica que se contemplan en estas piezas encontradas. Entre los descubrimientos más destacados se encontraron 4 urnas funerarias con restos humanos completos. Estas fueron localizadas en la zona del Chocolatal, en el tramo de San Borja, en San Ignacio. Esta, como pueden ver, está marcada la ruta San Borja y San Ignacio. Esta es una parte donde se han encontrado estos restos y no es menor aclarar que estos restos se encontraron el año 2016 y el año 2022 fueron entregados a la alcaldía de San Ignacio de Mojos, donde están guardados en un ambiente las 220 cajas. Estamos a 2024 y estoy segura de que ninguno de ustedes ha ido ni ha visto un museo, ni sabe si se han datado, si siguen bien, etc. Entonces, creo que se ha de llamar la atención, no solamente por el interés científico, sino por un interés de patrimonio, de rescate de un patrimonio que es de Mojos, ¿no? Y esto tiene que ver con las autoridades, tiene que ver con los investigadores, con las universidades, en este caso esta universidad, que está participando muy activamente en San Ignacio, y creemos que es un aporte muy importante poder hacer que las personas que no solamente están vinculadas a la academia, sino también a todo lo que significa el quehacer turístico, el quehacer investigativo, arqueológico, etcétera, puedan trabajar para proponer no solamente el patrimonio de las zonas arqueológicas, sino hacer que estos restos puedan tener la adecuada exposición, documentación y clasificación. Desde los primeros expedicionarios como Gaspar de Carvajal, que encontraron losas, y hay muchísima información sobre este tema. Ustedes en el Museo de San Ignacio podrán ver también restos especiales que se han ido adjuntando. Datos curiosos como la significación de los diseños de los canales con algunas vasijas, y vamos a hablar ahora de los terraplenes, ¿no? En los terraplenes, que son las líneas, las relieves que son lineales y que tienen además una gran cantidad de ubicación que están vinculadas hacia el manejo de las aguas. Los terraplenes tenían el objeto
de poder direccionar el curso de las aguas. En los camellones, ya los ha comentado el ingeniero Padilla, no me voy a detener mucho en esto porque son efectivamente los espacios donde se han identificado de muchísimas maneras, y las lagunas, que son el tema que se ha podido trabajar con temas muy concretos. Son depresiones de la pampa de 2 metros de profundidad, todas tienen 2 metros de profundidad. Están conectadas con canales y entre ellas, y cuando los jesuitas llegaron a Mojos, ponderaron la enorme riqueza de estas lagunas. Nosotros tenemos acceso a documentación jesuítica que hablan de las cartas de los antiguos. Tienen forma geométrica y están orientadas a 45 grados al noroeste. Estas lagunas de forma regular y fondo plano están orientadas al norte y tienen una superficie de 117.000 hectáreas. Se ha elaborado un sistema de información geográfica con la identificación y emplazamiento de 1.115 lagunas. Tenemos esa base de datos, es un trabajo que se hizo el año 2011 por Laura Palau, fue la investigadora. Este es el mapa donde ustedes pueden ver de manera bastante gráfica las ubicaciones de las lagunas, de los terraplenes, etcétera, que los dejo para más adelante. En las hipótesis, naturalmente, las hipótesis naturalistas y las hipótesis antrópicas, tenemos a Nordenskjöld y Pflacher, que hablaba de los movimientos sísmicos que habían producido estas lagunas, y claro, en la hipótesis naturalista, esta postulación no presentaba claridad respecto a por qué la forma rectilínea de las lagunas y la uniformidad de su contorno, así como la profundidad. Difícilmente podríamos pensar que movimientos sísmicos pudieran hacer que 1.170 lagunas tuvieran una uniformidad como la que se ha referenciado. La hipótesis antrópica que sigue el Centro de Estudios Amazónicos YOYAM, acompañando a Kenneth Lee, a Bedoya y a Pep Barba, habla de una civilización que había construido estas lagunas, ¿no? Como un sistema base de lo que son las propuestas de una vida acuícola con una vida agrícola. Los canales son aquellos conductos sobre los cuales se ha hecho navegación y sobre los cuales también han hecho la conducción de las conexiones de río. Voy a pasar ahora, para entrar más en tema, a Alfredo, que nos va a seguir comentando sobre el tema de los canales. Muy buenos días. Vamos a seguir con la exposición y vamos a entrar directamente al tema de la laguna y la laguna Isireri en concreto. Acá pueden ver un mapa con una cartografía georreferenciada del Beni en base a imágenes Landsat hechas por un convenio que se hizo entre el SEAM y el Instituto Cartográfico de Cataluña. En esta parte de acá, que es la serranía de Mosetenes y de Eva, es donde se producen las lluvias y bajan hacia el centro del Beni, hacia esta parte del río Mamoré, y toda esta cuenca de Mojos, bajan todas las aguas fértiles, que son las aguas blancas, que fertilizan los campos del Beni y fertilizan todos los ríos y dan toda la vida realmente en todo lo que son los ríos y llanos de Mojos. Este es un mapa que preparó el ingeniero Rodolfo Pinto, donde se pueden ver los canales pintados en azul. Estos canales son hechos por el hombre, no hay ninguna duda al respecto, y hablan de una conexión que se hacía entre San Ignacio de Mojos y la zona de Baures. Con estos canales se ahorraba prácticamente 1.000 kilómetros de navegación, porque si no hubieran los canales habría que subir todo el río Mamoré, encontrarse con el Itenes en la parte de arriba y volver a bajar hacia Baures. Pero se elimina todo ese circuito con este tipo de canal, saliendo hacia el río San Pablo y entrando directamente hacia la zona del Río Blanco y Río Negro.
es muy interesante ver el tipo de trabajo hidráulico que se hacía. Acá tenemos una serie de lagunas que se han extractado. Es un mapa cartográfico hecho por Humberto Lombardo, donde se mencionan las lagunas en azul, que siguen con agua, y las lagunas moradas, que han perdido toda la capacidad acuícola que tenían, de agua que tenían. Eso por distintos motivos. Uno de los principales es porque todos los canales que van hacia las lagunas han sido sedimentados y no han tenido un mantenimiento adecuado. Acá podemos ver una laguna donde voy a repetir un poco lo que decía el ingeniero Padilla, afirmando lo que él decía de que todas las lagunas son de forma geométrica, tienen una forma geométrica generalmente rectangular, están orientadas, la mayor parte de ellas, de noroeste a sudeste. En eso nosotros tenemos el estudio con la cartografía hecha por OIAM, de que la mayor parte de las lagunas están hacia el noroeste, el eje principal, el eje mayor de las lagunas. Acá tenemos otras lagunas. Hay que aclarar que todas estas lagunas tienen un canal de entrada y una cola de salida y andan conectadas a los afluentes de ríos. Acá tenemos el mapa donde están cartografiadas las 1115 lagunas que mencionaba Teresa. Este es un mapa que se hizo SEAM con el Instituto Cartográfico de Cataluña, y además el estudio que ha hecho Laura Palau en un libro que lo tiene, y están todas las lagunas georreferenciadas con todas sus características. Entrando específicamente al tema de la laguna Isireri, nosotros tenemos una problemática de la laguna Isireri, que la laguna Isireri es una laguna que abastece de agua a la población de San Ignacio. En estos momentos la laguna Isireri sufre una gran degradación de su calidad de agua. Es una degradación que es medioambiental y sufre la flora y la fauna, con toda la biodiversidad a su alrededor en riesgo. Aquí concretamente tenemos San Ignacio de Mojos. En esta parte tenemos San Ignacio de Mojos, la laguna Isireri, la laguna Mausa, y más abajo está la laguna San Vicente. Estas tres lagunas estaban conectadas y todas recibían agua del Apere. Acá vamos a ver unas imágenes de satélite hechas por un estudio que hizo el SEAM, donde se ponen en evidencia las corrientes internas que tiene la laguna Mausa, en esta parte de acá, por el afluente que es el arroyo Mausa, que va desde la laguna Mausa hacia la laguna Isireri. Aquí podemos ver en estas 4 diapositivas el flujo de agua interno que tiene la laguna Isireri. Este es un mapa general de la cuenca hidrográfica de la zona de la laguna Mausa. Tenemos esta cosita aquí. Tenemos en esta parte el río Cénero y el río Apere. Es la cuenca que abraza la laguna Isireri, la laguna Mausa y la laguna San Vicente. Esta es la parte macro de la cuenca hidrográfica, y todos estos pequeños ríos se nutren del río Apere. Acá tenemos el detalle de la laguna Isireri y los afluentes que nutren la laguna Isireri, que son el arroyo Comivaca, el arroyo Mausa y el arroyo Mátire.
El arroyo Mátire también nutre con un canal hecho por el hombre que lo hemos estudiado, el SEAM lo ha estudiado perfectamente y ahora no está en uso, que es un canal que une el arroyo Mátire con la laguna Mausa. Y además hay otro canal que une la laguna San Vicente con la laguna Mausa. Pero además acá tenemos que ver toda una serie de terraplenes, todas estas líneas en rojo, líneas rectas, son terraplenes que nosotros creemos que son terraplenes que dirigían el agua de la inundación para volverlo hacia tanto al río Apere como al arroyo Mátire. Y como pueden ver, además servía de control cuando había desborde del río Apere, sirve de control hacia los terraplenes. Estos terraplenes sirven de control para que el agua no siga inundando toda esta parte de acá, el agua del rebalse del río Apere, y las va dirigiendo nuevamente hacia el río Apere. Acá tenemos un mapa cartográfico de todo lo que les estaba explicando. El mapa anterior ha sido trabajado en detalle por el ingeniero Rodolfo Pinto Parada. Acá tenemos un trabajo de los canales antiguos que unen la laguna Mausa con el arroyo Mausa y el arroyo Comeivaca, o arroyo de la Víbora, también como se llama, que agarra aguas desde las pampas con el rebalse del río Apere. Estos dos son los principales afluentes, junto con el arroyo Mátire, que está un poco más hacia arriba. Ahora, entrando al detalle que tenemos nosotros, el perjuicio que sufre la laguna, uno de los perjuicios principales que sufre la laguna Isireri es el camino que va desde San Ignacio hasta San Borja. Este camino está hecho en perpendicular, corta en perpendicular todo el flujo de agua que les había mostrado inicialmente en el mapa cartográfico, que viene de sur a norte. Entonces, todo el flujo de agua viene desde este bajío y pasa hacia la parte del bajío que hay en esta parte de acá para entrar a la laguna Isireri. Este camino además tiene muy pocas alcantarillas, y las alcantarillas que tienen son insuficientes por su dimensionamiento. Nosotros hemos hecho un pequeño estudio y creemos de que este canal, esta alcantarilla que tiene el arroyo Mausa es insuficiente, porque además de ser muy pequeño se colmata con vegetación. Nosotros creemos que por lo menos tiene que tener 10 metros de ancho y una altura de 2 metros, pero aparte de eso, alrededor del camino a ambos lados debería tener una base de hormigón armado de aproximadamente 50 metros de largo hacia fuera del camino, para que la vegetación no pueda entrar fácilmente y se pueda hacer un mantenimiento continuo, ¿no? Nosotros hemos contabilizado aproximadamente desde el río Tijamuchí hasta San Borja más de 12 caudales de agua entre arroyos y ríos que nutren la parte que corren desde el sur hacia el norte. Plantearíamos, aparte de la solución esa de que como no se puede ampliar la alcantarilla, va a ser muy difícil. Se puede ampliar la alcantarilla si el Servicio Nacional de Caminos, la ABC, puede agarrar y ampliar. Esa sería una de las soluciones para poder dar mayor caudal de agua a la laguna Isireri. Planteamos que se puede hacer un canal que vaya alrededor del camino con distintas pendientes hacia las alcantarillas, para que toda el agua, tanto de los arroyos como de las pampas y curichales que hay en esta parte del sur, puedan dirigirse y con el canal en pendiente puedan agarrar y pasar más libremente hacia la laguna Isireri.
Ese es uno de los planteamientos que tenemos como probable solución a este tipo de problemas que enfrenta la laguna Suárez. Aparte de eso, tenemos nosotros el gran avasallamiento que tienen los pescadores hacia la laguna Isireri con mallas que han degradado totalmente la laguna. Esto ha significado que al no tener tantos peces se dañe la calidad del agua, tanto en la laguna Mausa como en la laguna Isireri. La laguna San Vicente ya no cuenta porque, además de estar muy colmatada con vegetación, ya no tiene mucha cantidad de agua y muy poca cantidad de peces. Nosotros hemos visto el estudio que ha hecho el CIRA de acá de la Universidad Autónoma del Beni, donde marca 8 especies de peces solamente que hay en la laguna Isireri. Se ha acabado prácticamente todas las especies nativas, no hay pacú, no hay surubín, no hay tambaquí, el tucunaré no existe, y la laguna se nutre de eso en la época de lluvia, cuando los rebalses del río Apere dan hacia el arroyo, tanto al arroyo Mátire como al arroyo Mausa, los peces para que vuelvan a entrar a la laguna Mausa. Entonces, nosotros tenemos unas respuestas posibles de cómo devolver la biodiversidad para la que fueron diseñadas estas lagunas, recuperando el sistema de la renovación de aguas. Nosotros creemos que ese es el punto principal de que tenemos que hacer como trabajo para restaurar la biodiversidad y restaurar la calidad de agua que tenía la laguna Isireri. Además, para devolver esa biodiversidad para la que fueron diseñadas todas las lagunas de Mojos, hay que mejorar la calidad del ciclo ecológico y la calidad de agua, y el ciclo ecológico va a retomar su curso normal. ¿Y cómo hacer el seguimiento de esta regeneración de las aguas? Nosotros creemos que toda la sociedad civil y las autoridades, la sociedad civil ignaciana, tanto jóvenes como adultos, deben estar vigilantes para hacer un trabajo y una custodia en esta regeneración in situ de la laguna Isireri. Nosotros creemos que el legado de Mojos sigue vigente y creemos que hay mucho trabajo por hacer todavía. Muchas gracias. Bueno, pasamos a una ronda de preguntas, comentarios. Por el tema del tiempo, solo vamos a permitir una, por favor. Allá atrás. Un momentito, por favor. De veras, gracias por haber expuesto este tema, y todos los temas que han ido hasta el momento son apasionantes. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio el año pasado de ver lo que hicieron allá en San Ignacio de Mojos, pero nos dio mucha pena de que todavía siguen en las cajas. Vimos las momias, está todo, pero siguen las cajas, y el problema que tienen es presupuesto. No hay presupuesto para pagar a alguien capacitado para poder explicar y cuidar las cosas. No hay presupuesto para poner las vitrinas, el lugar, el aire acondicionado y todas las cosas que se necesitan. Nos da pena, de verdad, porque igual el Museo Kenneth Lee ha tenido muchos problemas, no sé hasta ahorita cómo estará en su mantenimiento. No son sostenibles, son iniciativas que no se pagan ellos mismos. No, es desesperante a veces ver eso. Hay tanto trabajo, tanta historia. No sé si de aquí, de este lugar, puede salir algo así como una resolución, una petición a diferentes autoridades nacionales o locales, departamentales, donde pidamos como población interesada en que esto se mantenga, que se publique, que se muestre a las futuras generaciones, a las actuales. Hay muchos de los aquí presentes, como usted lo decía al comienzo de su exposición, que no han visto esto y no saben siquiera que existe. Entonces se necesita un trabajo en comunicación, se necesita un trabajo en difusión, capacitación de personas que puedan difundir también esto.
Quizás podríamos, somos varios, firmar algún tipo de carta, pronunciamiento para acción. Yo veo mucha investigación, mucho conocimiento, pero se queda aquí, en este círculo, y no sale afuera, no se hacen propuestas, no se hacen políticas que aseguren la posibilidad de resguardar este conocimiento, esta historia, y de que se puedan seguir transmitiendo a las otras generaciones, ¿no? Que pueda salir algo concreto de aquí para que se hagan acciones concretas para poder difundir esto que están haciendo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Despedimos igual con un fuerte aplauso, por favor, a Alfredo y a Teresa. Muy buenas tardes a todos. Okay. Igual gracias al equipo del museo por haber traído por primera vez la red acá a Trinidad y crear este espacio de diálogo. En esta ocasión hablaré sobre el manejo y el aprovechamiento del agua durante periodos precolombinos en los llanos de Mojos. Los llanos de Mojos, ubicados al suroeste de la Amazonía, se extienden en un área poco mayor de 120.000 kilómetros cuadrados. La región actualmente alberga 20 lenguas indígenas, de las cuales 7 son aisladas, es decir, únicas en el mundo, además de ser el hábitat de cientos de especies de animales, peces, aves, mamíferos. Todas estas razones convierten a los llanos de Mojos en una de las zonas más biodiversas del mundo. La escasa pendiente en la región de no más de 10 a 20 metros de diferencia y la presencia de suelos arcillosos ayuda a que esta sabana se encuentre expuesta a inundaciones y sequías estacionales anuales. Esto genera que la región tenga un paisaje dinámico entre los secotonos, bosques, sabana, lo que permite que las especies cambien su área de distribución geográfica constantemente. Los innumerables ríos, paleorríos, lagos orientados y múltiples paisajes característicos son el resultado de los cambios climáticos y actividades neotectónicas ocurridas durante miles de años. Esto ya lo escuchamos ayer, igual no voy a profundizar en el tema. Sin embargo, no todos los cambios paisajísticos evidenciados son naturales, pues también se observan modificaciones de producción antrópica. Como fue mencionado ayer por Zulema, los llanos de Mojos tienen la mayor concentración de sitios arqueológicos en toda la cuenca amazónica, por lo que se puede decir que la diversidad cultural evidenciada hoy en día simplemente es un reflejo de la diversidad cultural presente desde periodos precolombinos, registrada en distintos espacios temporales y distribuidos en toda la región. De esta manera es que vemos de nuevo este mapa donde se encuentra toda la distribución de sitios arqueológicos registrados hasta el momento. Las poblaciones de los llanos de Mojos desde periodos precolombinos han sido afectadas por estas inundaciones y sequías estacionales de las que hablé. Estos cambios climáticos han tenido un impacto significativo en la vida de las personas, obligándolas a desarrollar nuevas formas de subsistencia para mantener su estabilidad en este entorno variable. Esto se lo ve con la construcción de innumerables obras de tierra, lomas, zanjas, entre otros, principalmente las dedicadas a las labores agrícolas, que están relacionadas estrechamente con el manejo de agua en temporada seca y húmeda. Estos cambios agrícolas, o llamados en adelante en esta presentación campos elevados de cultivo, se encuentran distribuidos en grandes extensiones de los llanos de Mojos, evidenciando una complejidad mayor de lo que se pensó inicialmente. Esto convierte a la región en un lugar óptimo para el estudio de estas obras de tierra, resultado de una diversidad regional influenciada por condiciones medioambientales específicas. Comprender por qué las personas construyeron estas obras de tierra en este entorno y cómo las gestionaron ayudará a entender el rol que tuvieron estas obras de tierra en las sociedades del pasado. Cuando se iniciaron los estudios en los campos elevados de cultivo, se pensaba que había alrededor de 5.000 de estos sitios.
Sin embargo, esta cifra experimentó un cambio significativo, incrementándose 7 veces más de lo que se había estimado inicialmente. De acuerdo a Humberto Lombardo, el 6.4% de la región de los Llanos de Mojos estaría cubierta por estas tierras dedicadas a las labores agrícolas. Entonces, ¿qué son estos campos elevados de cultivo? Pues algunos autores, desde Denevan, Rodríguez, Neves, Kenneth Lee, Lombardo, utilizan el término de campos elevados o su equivalente a campos elevados de cultivo, como una superficie de terreno elevada artificialmente para prácticas de cultivo, las cuales pueden ser de diversas formas y tamaños, que incluyen canales laterales que facilitan el drenaje de los campos. Para algunos autores, la construcción de estos campos agrícolas fueron realizadas excavando canales cuyo excedente de tierra fue utilizado para elevar la plataforma central. Estos canales proveen de drenaje cuando hay un exceso de agua en temporada de inundación y en temporada seca también sirven como sistema de riego. Las investigaciones de Lombardo en Yacuma evidencian que las zanjas entre los campos elevados de cultivo no están conectadas con otros canales que les proporcionen aguas ricas en nutrientes, lo que ocasiona que durante la temporada seca no haya agua estancada para alimentar estos campos elevados. Esta situación contrasta con lo que ocurre en los campos elevados de cultivo, por ejemplo, en San Ignacio, donde los canales se encuentran conectados con los campos agrícolas, lo que beneficia un cultivo tanto en temporada seca como en temporada húmeda. Se sugiere que estas variaciones morfológicas entre los campos elevados de cultivo responden a diferencias edafológicas locales, ya sea en mayor o menor escala. Se identificó que los campos elevados de cultivo tienen una variación en su sistema de drenaje, dependiendo si estos se encuentran en una altura, semialtura o en el bajío. Los que están en altura priorizan el drenaje. Los campos de semialtura presentan un sistema de drenaje a través de canales. Sin embargo, estos son afectados en gran medida en la temporada de inundación. Los campos elevados del Bajío también tienen un sistema de drenaje, pero priorizan el estancamiento de agua tanto en temporada seca como en temporada húmeda. En este sentido, Denevan definirá la variación de campos elevados de cultivo por el sistema de drenaje, empezando a denominarlos como campos drenados. Por lo tanto, para el óptimo funcionamiento de cada uno de ellos, resultó crucial entender los cambios climáticos característicos de cada región de los Llanos de Mojos. Esto permitió gestionar eficazmente el agua tanto en temporada seca como en húmeda. Aunque evidentemente existe una gran diferencia entre formas y tamaños, los campos elevados de cultivo no suelen encontrarse todos en un mismo lugar. La mayor concentración de estos está ubicada hacia el oeste de los Llanos de Mojos, pasando el río Mamoré. La primera categorización realizada de estos campos fue realizada por Denevan, retomando esta investigación años después por Rodríguez y Walker. Esta clasificación identifica 4 distintos campos elevados de cultivo. Los primeros son los denominados campos zanjados, que se caracterizan por la zanja que rodean todos sus lados, resaltando el resultado de las excavaciones intencionales y que el excedente de esta tierra dio lugar al campo elevado de cultivo como tal, pero sin la elevación que caracteriza a los campos de plataforma. Estos campos de plataforma se dio principalmente en diques y paleorríos, posiblemente pertenecientes a los antiguos paleocursos del río Beni.
Los campos de plataforma se encuentran dispuestos paralelos unos a otros y perpendiculares a los canales que priorizan el drenaje en los campos. Los siguientes son los montículos agrícolas. Este grupo es uno de los que concentran menor cantidad de investigaciones. Se encuentran en lugares similares a los camellones y se caracterizan por su forma circular, así por estar esparcidos uniformemente en líneas rectas y paralelas. Finalmente, los más conocidos, que son los camellones. Estos tipos de campos suelen estar asociados a calzadas, las cuales sirvieron posiblemente para su acceso en las temporadas de inundaciones. Se los puede encontrar asociados a canales, terraplenes y a montículos agrícolas. Entonces, ¿cómo es la distribución de este conjunto de campos elevados? Para ello se consideró el mapa elaborado por John Walker, en el cual se puede apreciar de manera más específica la distribución de estos sitios. En el mapa se pueden observar los campos zanjados, principalmente ubicados en el Cerrado Veniano, en las regiones de San Ramón, Bellavista, Nueva Esperanza. Estos lugares presentan suelos aluviales, por lo que es necesario tener un manejo de agua en los cultivos en temporada seca y húmeda por las inundaciones y desbordes de los ríos. Los campos de plataforma, ubicados acá, se ubican al sur, donde también se registraron los montículos agrícolas también. Estos campos de plataforma se caracterizan por estar en depósitos fluviales. Los montículos agrícolas, ubicados al centro-sur de los Llanos de Mojos, ubican un mismo área pueden encontrarse en área similar que los campos de plataforma. Y finalmente, la ubicación de los campos de camellones, que están más hacia el suroeste. En esta área suele ser más afectada durante la temporada de lluvias, siendo esta la razón por la que los campos de camellones sean más altos que el resto que los otros tipos, produciendo de esta manera un drenaje eficiente. El manejo de agua en este tipo de campos elevados era diferente, ya que priorizaba que el agua quede fuera de los camellones. La presencia de una elevación adicional puede hacer referencia también al tipo de producción llevada a cabo en estos campos, como por ejemplo el cultivo de yuca. Esta planta en particular tiende a pudrirse fácilmente si sus raíces están expuestas a aguas estancadas durante mucho tiempo. Bueno, si bien los campos elevados de cultivo fueron investigados por muchos años, durante todo este tiempo se realizaron algunas dataciones radiocarbónicas en varios grupos de ellos. Esta información, combinada con las características específicas de las obras de tierra de cada área, ayuda a comprender cada vez mejor las labores agrícolas en periodos precolombinos en los Llanos de Mojos. Sin embargo, son pocos los ejemplos que se pueden asociar directamente con los asentamientos. Como fue mencionado anteriormente, los campos en plataforma son los que concentran mayor investigación. Los registrados por Leonor Rodríguez entre el río Yacuma y Exaltación muestran que estas obras de tierra tienen un ancho uniforme entre 12 y 20 metros con una longitud variable entre 100 y 600 metros y una elevación que puede llegar hasta el medio metro. Las dataciones radiocarbónicas de estos sitios muestran una ocupación discontinua, la primera entre el 446 al 613 y la segunda de 1311 al 1446. Por la región, cerca del río Iruyañez, se encuentra el sitio del Cerro,
el cual se encuentra rodeado por grandes extensiones de campos de plataforma, donde se evidenciaron ocupaciones continuas entre el 1200 al 1500 después de Cristo. Estos campos de plataforma tienen aproximadamente 40 centímetros de alto, entre 14 y 25 metros de ancho y pueden llegar hasta más de 1000 metros de largo. Dentro de los trabajos que está realizando la Universidad de Bonn como miembro del Grupo de Trabajo para los Llanos de Mojos y durante la expedición científica a los Grandes Lagos Reyes Santa Rosa, entre el río Yacuma y la laguna de las Mancornadas, se registró el sitio de Todos Santos. Con ayuda de vuelos LIDAR, se llevó a cabo el registro de miles de montículos agrícolas, identificando alrededor de 4000 de estos montículos en un área aproximada de 15 hectáreas. Estas elevaciones tienen un diámetro que varía entre 1 a 5 metros con una elevación de hasta 70 centímetros. Asociados a estos montículos se encontraron elevaciones circulares más grandes y plataformas cuya presencia sugiere asentamientos estacionales durante el periodo agrícola, todos estos los que vemos por acá. Este asentamiento se extiende en un área de más de 1000 metros cuadrados. Obras similares fueron identificadas también en el sitio de los Cascabeles. Para el caso de los camellones, se tienen los registrados en San Ignacio de Mojos, estudiados por Leonor Rodríguez y Clark Erickson. Estos van a tener diferentes dimensiones que varían entre 30 a 60 centímetros de altura y entre 120 a 150 centímetros de ancho. Para la región de Bermeo, la ocupación de estos sitios, Rodríguez lo divide en 5 fases. John Walker lo divide en 5 fases. Las 2 primeras fases estuvieron dedicadas a la construcción de estos campos de cultivo entre 570 y los 770 después de Cristo. Las siguientes 2 fases corresponden a cuando terminaron de construir los campos de cultivo hasta la altura actual, que esto ocurrió entre 950 y 1040 después de Cristo. La última fase corresponde al último momento de actividad humana y abandono de estos campos elevados de cultivo entre el 1330 y 1430 después de Cristo aproximadamente. Las pruebas indicaron de que estas obras de tierra no tuvieron un uso intensivo. Para el lado de San Borja, con los trabajos de Leonor Rodríguez, las dataciones mostraron 2 fases de uso de los camellones. La primera fase ocurrida entre 1150 a 1290 después de Cristo, mientras que la segunda fase de ocupación tuvo lugar entre 1320 a 1430 después de Cristo, momento del cual ya fueron desocupados. Continuando con los trabajos del Grupo de Trabajo para los Llanos de Mojos, durante la expedición a los Grandes Lagos Tectónicos de Exaltación, al suroeste del lago Ginebra, se evidenció una dispersión de material en superficie en un área aproximadamente de 3.5 hectáreas. Además de numerosas obras de tierra correspondientes a campos zanjados, con una longitud promedia entre 90 y 96 metros de ancho. Considerando la importancia del lugar, se realizaron intervenciones arqueológicas con excavaciones, cuyos resultados pudieron brindar información de asentamientos domésticos con ocupaciones entre 1300 y 1400 después de Cristo. Se resalta la importancia que tuvo el lago Ginebra en la dieta de los habitantes del sitio de Yaxchaja. La densidad alta de restos óseos ictiológicos en distintos niveles de la unidad sugiere la alta actividad de pesca con especies características de la zona. Con las actuales investigaciones no se puede
asegurar si el asentamiento de Yaxchaja estuvo ocupado por las mismas personas que llegaron a construir estos campos elevados de cultivo, aunque no se descarta la posibilidad considerando la extensión actual del sitio. Bueno, finalmente, aunque en toda la presentación estuve hablando de manera general del grupo, los campos elevados de cultivo y con sus distintas clasificaciones, esto no quiere decir que las personas o los grupos culturales que fue un solo grupo cultural quien se encargó de la construcción de estos campos elevados de cultivo. La diversidad de estas obras de tierra no solo responde a una diversidad cultural, sino también es respuesta de acuerdo al tipo de suelo y al ecosistema que buscaron los antiguos habitantes, de manera para adaptar sus necesidades con las distintas tecnologías, por lo que estaríamos hablando de una diversidad cultural muy extensa, evidenciada en todos los niveles, tanto en los asentamientos, en la cerámica, en las obras de tierra y demás. Es importante ver la gran diversidad que tiene esta hermosa región, la cual se ve reflejada en lo biológico, en lo paisajístico y, como lo mencioné también, en lo cultural. Por lo que no puedo terminar esta presentación sin mencionar que los Llanos de Mojos fueron el escenario de muchas culturas, cada una con características propias, encargadas de construir innumerables y monumentales obras de tierra. Gracias. Bueno, agradecemos a Geraldine por su presentación y pasamos a una ronda de preguntas y comentarios por parte del público. Muchas gracias, Geraldine, porque en las anteriores intervenciones de los expositores no tuvimos oportunidad de decir qué es lo importante de lo que acabas de decir. Si bien entiendo que se ha generalizado como si fuera una sola cultura hidráulica la de Mojos, los datos que vos estás presentando y las conclusiones que nos estás mostrando no cambian totalmente la perspectiva de que no fue un solo pueblo, no fue una sola cultura la que modificó el paisaje, sino muchas culturas. Y es importante que toda la población conozca que fuimos antecedidos por muchos pueblos que modificaron este paisaje. No fue solamente uno, y eso es lo que quería yo remarcar de tu presentación. Gracias. Gracias, Rebeca. ¿Alguna otra consulta, comentario? Tenemos una consulta desde el Facebook. Dice, ¿estas formas de cultivo de moxos tienen alguna relación con los sucacollos de Tiwanaku? Ya, bueno, como estuve mencionando, entonces son distintas culturas que estuvieron habitando los Llanos de Mojos en distintos momentos. Entonces, si bien no podemos, no descartamos de que evidentemente hubo una relación entre tierras bajas y tierras altas, es muy difícil poder afirmar que Tiwanaku tuvo una relación específica con alguna de las culturas de los Llanos de Mojos específicamente, porque estamos hablando de periodos muy específicos, ¿no? Entonces creo que habría que profundizar un poco más en los estudios para poder abarcar más este tema. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces con eso despedimos a Geraldine con un fuerte aplauso, por favor.